Bueno, gracias Jorge y la editorial Lengua de Trapo, que desde el principio se empeñó en que el libro, que es el resultado de muchas conversaciones acumuladas desde hace muchos años y de muchas discusiones cruzadas, de idas y venidas, que el libro viera la luz. Y para comenzar, dos o tres notas sobre el libro. Efectivamente, este es un libro que ha sufrido muchos avatares, es un libro que ha sufrido muchas aventuras, es un libro que, aunque ya estaba mucho en nuestras cabezas, se empezó a conversar, se empezó a trabajar en reuniones largas, después de muchas horas de trabajo de Álvaro, en reuniones en la vicepresidencia en Bolivia, discutiendo durante muchas horas, que después se convirtieron en un texto, que después revisamos, que después iba a salir editado. Entre medias, efectivamente, hubo un golpe de Estado que hizo que Álvaro García Linera, que hoy nos acompaña, una parte del libro no la pudiera revisar después, la tuviéramos que trabajar más lentamente y tardáramos en poder presentarlo aquí, porque aprovechando un viaje desde Buenos Aires hasta Madrid. No es un libro sobre la política boliviana y no es un libro sobre la política española. Es un intento explícitamente político de dos militantes políticos que a la vez le tienen mucho respeto o que intentan poner muchas energías en el trabajo de reflexión política y de reflexión intelectual. Es un libro que piensa esa excepcionalidad por la cual algunas veces los que siempre obedecen se hacen Estado y pueden mandar y pueden conducir los rumbos de su sociedad. Partimos de la reflexión de que esto es una rareza en la historia que ocurre muy pocas veces, e intentamos pensar cuáles son sus condiciones de posibilidad. Cómo sucede que a veces los de abajo se interrumpe el curso normal de las cosas, por la cual las razones de los de arriba son las razones generalmente creídas y en las que se puede confiar. ¿Por qué esto algunas veces se quiebra? ¿Por qué algunas veces los que suelen estar desposeídos de sus propios nombres, de su propia historia, de su propia capacidad de conducir sus países, tienen la capacidad, tienen la fuerza, tienen la sabiduría, tienen las condiciones como para convertirse en el vagón locomotora del destino de sus países? ¿Y cuáles son los avatares fundamentales una vez que una fuerza popular conduce el Estado? ¿Y cuáles son las dificultades fundamentales a las que se enfrenta? ¿Y cuáles son algunas de las tareas fundamentales a las que tiene que responder? Evidentemente, en el libro se cruzan reflexiones que son de carácter teórico, pero que mezclan ejemplos de la práctica política de cada uno de los dos. Muy humilde en mi caso, como diputado nacional en el Congreso de España y como vicepresidente y co-conductor de un proceso de cambio, de una revolución democrática y cultural en el Estado plurinacional de Bolivia. Y es verdad que uno se podría preguntar una parte del sentido de la reflexión, toda vez que fundamentalmente por el uso de la fuerza y de la coacción, el gobierno democrático y popular fue derrocado en Bolivia por un golpe de Estado, por un amotinamiento que puso a gobernantes no elegidos por nadie. Pero es precisamente en esos momentos en los cuales es más útil quizás levantar la cabeza y pensar, que es seguramente la reflexión, en mi opinión, de más calado del libro y que más queríamos discutir o someter a discusión, cómo hacemos para perdurar, ¿no? Cómo hacemos para perdurar más allá de nuestros éxitos o vaivenes electorales. Cómo se hace para que las fuerzas democráticas, populares, impriman transformaciones en sus países que ni siquiera toda la furia revanchista del adversario pueda borrar después, que se conviertan ya en patrimonio de todo el país después. Y ese es seguramente uno de los hechos centrales que marca la discusión en el libro. El libro, por lo demás, tiene tres partes. Tiene una primera parte que se pregunta por qué lo normal y por qué se reproduce con tanta normalidad y aparentemente con tanta inercia la capacidad de los grupos privilegiados para ponerle nombre a las cosas y para obtener la confianza o al menos el consentimiento pasivo de los de abajo. Porque esa es la situación normal. Y hace una reflexión por la cual urge a las izquierdas a plantearse que el dominio no es mentira, no es una artimaña, no es una maniobra, que tiene razón, que cumple algunas expectativas, que provee de algunas certidumbres y que, por tanto, no está en condiciones de subvertirlo a nadie que no se haga cargo de por qué era razonable hasta ayer mismo la obediencia a los de siempre, ¿no?
y que por lo tanto las izquierdas no tienen que denunciar, desvelar o digamos, como descubrir el velo de la trama, sino que lo que tienen que hacer es hacerse cargo de por qué ha sido razonable durante mucho tiempo que los privilegiados conduzcan el rumbo de su país. La segunda parte del libro se pregunta qué hace falta para que de la acumulación de quejas se pase a un proyecto de poder popular o de democracia entendida no solo como una alternancia electoral, sino como la capacidad de los grupos que siempre han llevado sobre sus hombros el peso de su país, pero que no han podido conducirlo, qué hace falta para que de las quejas, de la insatisfacción, se haga un proyecto de conducción del rumbo nacional. Y enumeramos algunas condiciones. Como en toda enumeración, seguramente nos dejamos cosas fuera, seguramente algunas cosas no son todo lo exactas que deberían, en fin, está ahí en el libro para ser discutido, ahora seguramente lo abordaremos. Y el tercer bloque del libro, con el que cerramos, es este que llamamos la irreversibilidad relativa, que es cuáles son las tareas de una fuerza popular y democrática una vez que está en el Estado, cuáles son las dificultades principales a las que se enfrenta y cuáles son las tareas que se debería fijar como tareas prioritarias para dejar una obra que le sobreviva. Porque las fuerzas políticas están de paso, pero las transformaciones democráticas, nacionales y populares tienen que sobrevivir incluso a quienes las conducen y a quienes las realizan. Sobrevivirlas hasta el punto de que se conviertan en patrimonio de toda la ciudadanía, ¿no? Y nos planteamos qué tiene que suceder para que eso pase. Ahora lo abordaremos. Yo, hecha la exposición breve, digamos, del contenido del libro, no puedo dejar de decir que para mí es un honor que presentemos el libro en Madrid, compañero, que creo que durante mucho tiempo Álvaro García Linera ha sido seguramente uno de los teóricos radicales más importantes del pensamiento contemporáneo, compatibilizándolo con ser vicepresidente de un país en revolución, lo cual significa compatibilizarlo con muchas horas, con pocas horas de sueño, con muchos sacrificios y sobre todo compatibilizarlo con una lógica intelectual que no se permite escaparse solo a las abstracciones, sino que tiene que hacer el viaje permanente, digamos, de la teorización y del horizonte a la conducción de un proceso concreto, con sus dificultades, con sus tropiezos, con sus zancadillas, con digamos, los pormenores de la política cotidiana. Eso nos ha privado durante mucho tiempo, les ha dado un muy buen gobernante al pueblo boliviano, y nos ha privado durante mucho tiempo a las izquierdas del mundo de un trabajo intelectual y teórico de mucha profundidad que no se ha podido desarrollar porque estaba nada más y nada menos que entregaba la tarea seguramente más hermosa, que es gobernar el país de uno. Infelizmente, el golpe ha puesto un gobierno ilegítimo en Bolivia, pero creo que ahora vamos a estar ante seguramente una fase extraordinariamente creativa y extraordinariamente rica en la que recuperamos al intelectual revolucionario, solo que con el paso, las enseñanzas y la sabiduría de haber conducido un Estado. Y por eso, por ese lujo, por el lujo de que nos acompañe y porque le queremos dar la bienvenida al Madrid de los demócratas y de las demócratas, te quería pasar la palabra con un aplauso, compañero. Oigan, muy buenas noches a todas las personas que se han hecho presentes acá, a los compañeros de la editorial, a Íñigo. Presentar este libro para mí es la conclusión de un pequeño sueño que fuimos gestando años atrás con Íñigo cuando conversábamos en los viajes que yo hacía a Europa o él que hacía a América Latina, sobre cómo ayudar a sacar enseñanzas de los momentos excepcionales que nos ha tocado vivir como generación. Tanto en América Latina como en Europa son momentos convulsos. Para bien o para mal, no son momentos ordinarios. Son momentos en que se están dando transformaciones para un lado, para otro. Es un momento de inventiva colectiva. Hay insatisfacciones que se han acumulado durante décadas y estas se explotan de una manera y de otra manera. Y entonces, después de un largo invierno conservador y neoliberal que se instaló en el mundo entero desde los años 80, el siglo XXI amaneció con expectativa de algo nuevo.
Y ha sido nosotros, la generación que tenemos 50 o 40 o 30 o 20 años, que le ha tocado vivir de una manera u otra esta cualidad de un mundo convulso, de un mundo sin certezas y por lo tanto de un mundo con oportunidades para inventar el destino. En el caso de Íñigo, lo que ha sucedido en España desde las movilizaciones a inicios de la segunda década, en el caso de Bolivia desde inicios del siglo XXI, cada cual ha tenido una manera de ver, observar, analizar y participar en esas transformaciones sociales. Entonces, lo que hemos hecho es buscar encontrar ciertas regularidades. Entonces, el libro no es una descripción de lo que ha pasado en Bolivia, tampoco es una descripción de lo que ha pasado en España, pero siempre está, en cada palabra, en cada reflexión, está la experiencia boliviana, está la experiencia española, está la experiencia comparada con otras cosas que han sucedido en América Latina, está la experiencia comparada con las reflexiones que vienen desde los clásicos en el siglo XIX y en el siglo XX, está esa preocupación. Y es una reflexión de personas que están en la acción, participan en la acción, se han involucrado personalmente, emotivamente, carnalmente en la acción colectiva, pero también son personas que permanentemente hacen el esfuerzo por reflexionar sobre lo que hacen, reflexionar sobre lo que viven. Entonces, en cierta manera es una especie de autoanálisis de nuestras propias experiencias y usamos un conjunto de categorías. O nos inventamos otras categorías para poder dar nombre a algo que hemos vivido. Entonces, es un intento de reflexionar cómo es que se dan los procesos de cambio en las sociedades. ¿Qué es lo que motiva, lo que gatilla para que lo que parece como rutina, normal, inamovible, aburrido, en un momento para otro se quiebre, se ponga en crisis, se agriete? Entonces, en cierta manera, el texto es una reflexión sobre los procesos de hegemonía, cómo se quiebran los procesos de hegemonía, cómo se quiebran los procesos de obediencia y de tolerancia moral entre gobernantes y gobernados. ¿Qué es lo que lleva a la gente a romper estas tolerancias morales? Que la empuja a salir a la calle, a caminar, a movilizarse, a marchar, a sublevarse. Y a la vez es un texto que reflexiona cómo las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas sociales pueden participar en estos procesos y convertir eso en una dinámica de poder estatal. Entonces, a nuestro modo, volvemos a la reflexión del viejo debate: ¿por qué dominan las clases dominantes? ¿Cuáles son los elementos de la dominación? ¿Cómo los elementos de la dominación pueden en momentos excepcionales quebrarse, desdibujarse desde el lado de lo popular? Porque también pueden resquebrajarse del lado conservador. Y luego, a su modo, entra al debate de ¿deben o no deben participar las fuerzas de izquierda en las transformaciones del Estado? Como ustedes saben, a raíz de la caída del muro de Berlín y de un escepticismo frente a las fuerzas de izquierda, fines del siglo XX se caracterizó por un debate en torno a que hay que cambiar el mundo sin tomar el Estado. Y hubo toda una reflexión de la ala más radical en América Latina, el área más radical en Europa, respecto a que el Estado es malo, el Estado siempre es perverso, el Estado siempre es engañoso y no puede sustituir a lo que se gesta en la sociedad. Y lo que ha sucedido en la experiencia latinoamericana y también gradualmente en la experiencia europea es de que las fuerzas progresistas nuevas o renovadas se plantean la relación estatal como un elemento a ser tomado en cuenta. Entonces, hay una reflexión sobre el Estado, hay un esfuerzo por intentar
abordar o dar nuevos elementos de cómo entender el Estado, superando la vieja dicotomía Estado-sociedad, Estado-máquina, Estado-herramienta, y es un esfuerzo por entrar a conocer al Estado como una relación social, pero más como una relación social, como una relación que nos atraviesa a todos. Las limitaciones en poder sustraerse del Estado, pero a la vez también hay una crítica a las miradas estadocentristas, de pensar que todo pasa a través del Estado. Entonces, este debate de cambiar el mundo o cambiar el mundo sin tomar el poder es abordado aquí y resuelto de una manera no tanto intelectual, sino práctica, y lo que hace el libro es reflexionar sobre esa práctica de cómo los gobiernos progresistas, las fuerzas progresistas emergentes han logrado condensar su esfuerzo, articular y direccionar los malestares sociales hacia nuevas relaciones estatales. Y claro, la pregunta ¿es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Culmina la acción política en la transformación del Estado? ¿El objetivo de un proyecto de izquierda progresista es solamente el Estado? Y por supuesto aquí uno va a encontrar elementos de cómo, si bien hay una importancia relativa del Estado, como una manera de comunidad de la sociedad, solo que invertida, pero comunidad al fin, a la vez hay cosas que no se resuelven en el Estado. Hay cosas de las transformaciones sociales que no pueden únicamente recaer en la administración, el control, la presencia en el aparato de Estado, sino que obligan a las fuerzas progresistas a tener un comportamiento dual, estatal y social, social y estatal. Entonces se reflexiona acá en torno a la durabilidad de los procesos de transformación. En esta dualidad, si solamente te apegas al Estado, puedes volver tus acciones muy eficientes, pero estás restando protagonismo a la sociedad, que es al fin y al cabo donde un proyecto progresista resume sus proyectos y sus propuestas a largo plazo, la transformación de la sociedad. Porque queda como un hecho meramente de un monopolio de pocas personas que definen el buen destino del mundo. No se trata de eso. Se trata que el buen destino del mundo, el buen gobierno del mundo, de un país, de una región, sea un proyecto de la propia sociedad. Pero a la vez, el mero esfuerzo de reivindicar lo social como el único lugar no contaminado por las relaciones de poder estatal, corre el riesgo de olvidar de que aunque tú no quieras al Estado, el Estado existe. Y si tú no intervienes en él, alguien interviene en él. El poder no se diluye y no desaparece simplemente porque no lo veamos. El poder ha de estar. Y si un proyecto progresista no asume que el Estado existe independientemente de si pienso en él, y por lo tanto, si asumo de que no ha de estar en el Estado, otros, las fuerzas conservadoras, siempre han de ver la manera de usar el Estado para imponerte a vos y a la sociedad las reformas laborales, el tipo de inversiones, la ampliación o la sustracción de derechos, la expropiación de recursos, etc. O sea, hay un debate muy interesante en torno a los límites y el poder del Estado. No me acuerdo bien cómo abordamos el tema de la continuidad de los procesos. Hemos hablado hace más de, 6, 8 meses. Han pasado muchas cosas y en mi cabeza traigo ciertas confusiones, pero si no me acuerdo mal, hay la preocupación, ¿cómo hacemos para que lo que se logre en un momento de acción colectiva, de movilización, de politización y ampliación de la democracia como participación de la gente en la toma de decisiones, para que se mantenga? El líder es el líder, basta el líder, el caudillo, basta el partido, las instituciones y la ley, porque al fin y al cabo nada hay irreversible.
nada en el mundo hay o más bien, sí, nada irreversible. Todo es reversible. ¿Qué es lo que tiene que hacer un proyecto progresista para hacer que los esfuerzos, las conquistas, los logros, los avances, las ampliaciones democráticas, las participaciones no sean reversibles fácilmente ante la eventualidad de perder las elecciones, ante la eventualidad de un golpe de Estado, ante la eventualidad de una catástrofe regional, continental? Entonces es un tema que la izquierda se plantea ahora. A diferencia de las antiguas transformaciones sociales que se lograban mediante procesos de lucha armada, que resolvían el tema del monopolio de la fuerza de una manera a largo plazo, los actuales procesos progresistas logran el gobierno y transforman el Estado mediante el uso de las instituciones democráticas representativas. Y esto tiene una virtud, pero también tiene un límite. Tiene la virtud de que se hace sobre la decisión de millones de personas, sobre el espíritu, el ánimo y la predisposición de millones de personas, pero también tiene un límite necesario en democracia, que tienes que convivir con tu adversario, tienes que coexistir con tu opositor, que ha de estar ahí, y que tiene la posibilidad de retomar el poder ante una mala decisión o una mala gestión tuya. ¿Cómo hacer que sobre esa base que te impone transformaciones en un régimen democrático representativo pueda permitir que la democracia, no solamente ya como institución o voto, sino como igualdad, democracia como derecho, democracia como distribución de la riqueza, continúe? Incluso a contracorriente de las decisiones que se pueda tomar en el ámbito democrático representativo. Y claro, no me acuerdo bien cómo está este debate, que es la parte final, pero viendo por todo lo que ha pasado en el continente, primero, ningún proceso de transformación social ni ningún derecho es irreversible. Todo proceso de transformación siempre es reversible. Es una ley física aplicada a la sociedad. Segundo, un proyecto progresista tiene que estar preparado para estar en el Estado y estar fuera del Estado. Y es tan importante estar fuera del Estado como estar dentro del Estado. Ni uno ni el otro debe predominar al momento de plantearse objetivos estratégicos de largo plazo. Pero a la vez, está claro que los avances en términos de derechos y de logros, la defensa de eso frente a fuerzas conservadoras que se sienten agraviadas, que se sienten invadidas por la plebe, por lo popular, por lo democrático, no puede ser objeto meramente de defensa desde el ámbito institucional. La radicalidad de una transformación social ha de provocar una radicalidad también de la respuesta social. Si eres radical en lo social, has de hacer transformaciones o impulsar o apoyar transformaciones muy radicales de igualdad. Y esas transformaciones muy radicales de igualdad tienen un costo y un precio. Siempre van a tener un costo y un precio. Hoy día comentábamos justamente con una periodista en torno al libro de Piketty. Dice, Piketty ha introducido ese tema del libro de la igualdad. Sí, pero le falta un capítulo a sus 1.250 páginas. Le falta el capítulo porque la lucha por la igualdad está presente en los distintos movimientos progresistas del mundo que están emergiendo. La democracia como igualdad, que es la lucha por la igualdad va a tener un costo social. Y eso una persona que está desde el lado del Estado, como gestor de gobierno, como desde la sociedad, tiene que saberlo evaluar. Y eso es algo que no está en la reflexión del libro, que lo saco a partir de mi propia experiencia personal, de lo que ha pasado en Bolivia. Toda lucha por igualdad tiene un costo, porque la igualdad significa mejora de condiciones de vida de personas, de los de abajo, de los humildes, de los agraviados de la historia. Y eso va a significar que si tienes éxito,
más personas han de estar mejor. Y si más personas han de estar mejor en sus condiciones de vida, significa que más personas han de compartir un mismo estatus. Y si más personas comparten un estatus, los que antes lo tenían han de ver devaluado su estatus. Y si ven devaluado su estatus, han de molestarse. Es decir, hay un algoritmo. Todo proceso de igualdad genera un malestar social y un costo social. ¿Cómo lo atenuamos? ¿Cómo lo debilitamos? Esa parte ya no la tratamos aquí, porque no haya habido el golpe en Bolivia. Pues es el capítulo que le falta al de Piketty y que le falta a nuestra reflexión aquí con Íñigo, es este. Cómo los proyectos de transformación social que se están gestando en el mundo entero en función de ampliar la igualdad en el acceso a la riqueza de las personas, elevando impuestos, haciendo impuestos progresivos a la riqueza, controlando la circulación del capital financiero, etcétera, 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 mejorando los salarios, toda igualdad en función de derechos de las mujeres, en el sentido de que nadie puede atribuirse el control sobre el cuerpo de ellas, la igualdad social de los indígenas, de los humildes, de los migrantes. Toda igualdad social ha de tener un costo social en alguien. Si son pocos, no es muy problemático, aunque sean muy influyentes. Pero si son más o menos ya no tan pocos, eso va a tener la posibilidad de formar un movimiento social. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el éxito de una transformación social, de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierdas, de un gobierno populista de izquierdas, como le gusta llamar a Chantal, no sea víctima de su propia obra? No ser víctima de la obra de uno mismo. La contrafinalidad sartreana, ¿no? Y entonces el libro no llega a ese nivel, no llega a ese debate porque no se había presentado como problema social para entonces. Parecía para entonces que todo iba viento en popa, buena economía, buena distribución de la riqueza, buen reconocimiento, buena igualdad social. Pero ojo, la igualdad social tiene un costo. Hay gente que puede sentirse agraviada por esa igualdad social. ¿Cómo tratas la gestión de los agraviados de la igualdad social? Que es una actitud reaccionaria. El sentir agravio por la igualdad es una actitud reaccionaria, pero es real y es social. Existe, por muy inmoral que pueda ser. Oponerse a la igualdad, uno diría, es inmoral. Independientemente que sea inmoral o inmoral, existe y tiene fuerza. Y puede armar una condición de posibilidad de reversibilidad de los procesos. Entonces, un gobierno progresista, en el esfuerzo por darle continuidad a su obra, no solamente tiene que preocuparse en la renovación de nuevos candidatos, no solamente tiene que preocuparse en la renovación de nuevas propuestas, porque al fin y al cabo, si tienes éxito en lo que te has planteado como gobierno progresista, has de cambiar la estructura social, si no has fracasado. Es decir, has de convertir a los pobres en menos pobres, y has de convertir a los muy ricos en no tan ricos. Es decir, has cambiado la estructura social. Y entonces tu discurso y tu emisión y tu oferta discursiva, después de una década o más, tiene que modificarse en relación a cómo se ha modificado la estructura social, fruto de las transformaciones de la acción de un gobierno progresista. Y en tercer lugar, cómo has de aminorar la reacción de los agraviados de la igualdad, que es una categoría que hay que introducirla a partir de la experiencia boliviana. ¿Quiénes son los agraviados de la igualdad en Bolivia? Las clases medias tradicionales, que ahora comparten la condición de clase media con indígenas y gente que viene del pueblo, los arrimados que llaman ellos. ¿Cómo hacer de que esa clase media tradicional que ve que
los colegios de sus hijos, los barrios donde viven, las oportunidades laborales donde antes eran más o menos reservadas para ellos, ahora tienen que competir con 5 o 10 o 20 personas más. Fruto de la igualdad, ampliación de oportunidades, movilidad social ascendente. Entonces los gobiernos progresistas, en la idea de prolongar las conquistas, no solamente tienen que preocuparse únicamente en la continuidad del liderazgo, que es un poco donde nos hemos nosotros encerrado en América Latina. ¿Cómo hacemos para mantener el proceso en función de mantener al liderazgo? Es una manera, pero mezquina, de ver el problema. Preocúpate por la continuidad del proceso para atemperar las contrafinalidades, para ver mecanismos de movilidad social o de fusión social entre clase media emergente, indígena, popular, plebeya, migrante, como quieran llamarles, con las viejas clases medias tradicionales, que tienden a encostrarse, a trincherarse, y a partir de el pavor de estatus, así le llaman un sociólogo, pueden recurrir a proyectos neofascistas, ultraderechistas, ultraconservadores. Y entonces, si has de buscar pensar en la continuidad de tus procesos, de las conquistas y de los logros, incorpore en tu reflexión a estos sectores agraviados por la igualdad. No es un problema que lo veíamos normalmente, y cuando uno lee a Gramsci no lo encontramos, y cuando uno lee las experiencias de otras transformaciones sociales más radicales o no tan radicales, no hay esa reflexión. Pero nos toca a nosotros reflexionar, es algo nuevo que aparece, o quizás algo que está en los textos clásicos y nosotros no lo hemos leído bien, pero en la vida práctica te obliga a teorizar, a reflexionar sobre este tema de ha de haber continuidad social si sabes atemperar los procesos de reacción negativa a los procesos de igualdad. No de las pequeñas élites, que electoralmente son menores, sino en función de sectores medios que electoral y en términos de opinión pública y de construcción de imaginario son más expertas, tienen más habilidad que las nuevas clases medias emergentes, porque han sedimentado un lenguaje, un oficio, unas especialidades, una división del trabajo en el tema de la construcción de la opinión pública. Y la opinión pública, como ustedes saben, no solamente se irradia en sectores medios, también puede irradiarse a sectores populares. Y puede irradiarse a las nuevas clases medias emergentes. También puede expandirse reflexiones o pensamientos conservadores, racializados, fascistoides, en los que son fruto de el éxito de un gobierno progresista o de un proyecto progresista. Entonces, esta dinámica, esta dialéctica compleja de continuidad de los logros a partir del tema de aminorar y atemperar la reacción de los agraviados por la igualdad, es un tema que no lo reflexionamos acá, pero que se desprende de todo lo que veníamos dialogando con Íñigo en torno a cómo se hace para que las transformaciones que se promueven por esta oleada de progresismo, por esta nueva militancia emergente social y estatal, no se concluya o no termine en 5 años, cuando se va el gobierno. Y como siempre, la clave radica en una combinación de acción estatal y de acción social. Acción estatal en términos de políticas públicas hacia los agraviados, mecanismos de fusión o de movilidad social más lentos, pero movilidad social que permita mantener el monopolio de la expectativa. Una de las reflexiones que hacemos acá, que parte de la política, es el monopolio del sentido común. La política, en el fondo, es la lucha por el monopolio del sentido común. Y entonces,
eso lo tienes que lograr también a partir de acciones estatales y políticas estatales materiales. Y lo segundo, por supuesto, desde la sociedad, desde la propia sociedad, desde los propios sectores populares. Así como llegaste a ser gobierno moviéndote en la dinámica social, en la calle, y en la dinámica estatal, electoral, la continuidad de un gobierno y de sus logros radica en saberse mover como Estado, pero también saberse mover como sociedad. Entonces pareciera ser que el algoritmo al que necesitamos aferrarnos es nunca perder de vista la dinámica de ambos. Sociedad, Estado, Estado, sociedad. Que en verdad nosotros separamos como una abstracción en los hechos, y eso es parte de la reflexión de acá, está imbricado. Sociedad y Estado como algo separado solamente está en la cabeza y en la pizarra cuando volcamos Estado y sociedad. En realidad hay una irradiación molecular de uno en el otro. El Estado se irradia molecularmente en la sociedad se irradia molecularmente en el Estado, y en momentos son uno solo. Son uno solo. Ahí está el sentido para mí de la fórmula de Gramsci, ¿no? De Estado es sociedad civil acorazada, ¿no? Que ha llevado al debate de los italianos en los años 70, de qué es esto de sociedad civil acorazada, en fin. Cuando uno está en gobierno lo ve clarísimo, y cuando uno está no solamente en gobierno, sino en un proyecto estatal de largo aliento, se ve cómo esas fronteras en verdad son muchas veces imaginarias. Entonces, estos son los temas, o menos la parte final del capítulo 20 no sé cuánto, que no está en el libro, pero si ustedes acuden a él, es un libro hecho por militantes, somos militantes, pero también somos militantes que reflexionamos sobre nuestra militancia, que no podemos dar un paso en la militancia si no armamos un esquema lógico y nos abstraemos un poco y miramos a distancia lo que estamos haciendo. Es complicado porque es bajarte del balcón, meterte a la movilización, subirte otra vez al balcón, mirar, otra vez bajarte. Y es un intento de hacer eso, es un intento de estar permanentemente en el balcón para ver la panorámica y meterte otra vez al movimiento para vivir como experiencia carnal y como experiencia humana, como experiencia social, la acción colectiva. Entonces, este es para mí el valor de este texto. Reflexiona sobre las transformaciones actuales del mundo a partir de una relación entre militancia y reflexión. Intenta convertir las cosas que hemos hecho y hemos vivido en la acción práctica, intenta darle un orden lógico, una estructura de categoría social, y a la vez intenta que esa categoría social alumbre de mejor manera las cosas que uno mismo está haciendo o está pensando hacer. Entonces es una apuesta a un nuevo tipo de documento. No es un panfleto, pero tampoco es una tesis estrictamente académica, sino que combina elementos de la academia con elementos de la acción práctica de nosotros. Por eso me gusta, y estoy muy orgulloso yo, Íñigo, de estar no solamente acá presentando. Cuando vi la fotografía me emocionó. Me enteré por una red en Buenos Aires y dije, tengo que estar ahí, tengo que ir a ver ese libro nuestro, pero además porque es un esfuerzo por convertir en palabra mucho lo que hemos venido pensando y reflexionando a lo largo de estos tiempos. Entonces yo de mi parte simplemente decirles, léanlo, critíquenlo, tuérzanlo, deformenlo o fórmenlo como quieran, pero este es un texto que se esfuerza por juntar dos cosas, compromiso y reflexión. ¿Para qué? Para la acción, entendida que son tres cosas casi indivisibles. Reflexión, acción, orientadas a el compromiso social. Eso sería de mi parte, compañero. Lo quiero coger exactamente donde lo has dejado. Me parece que efectivamente
cada vez más, hemos hecho 2 o 3 presentaciones del libro, y en las presentaciones cada vez cobra más fuerza en las discusiones, en las preguntas, en las dudas que siembra o en los caminos que permite iluminar el libro, o que intenta iluminar el libro, cada vez coge más peso precisamente esta última reflexión, digamos, precisamente las reflexiones que se quedan a las puertas de donde lo dejamos. No me extiendo con las otras partes, porque esas, ya digo, están en el libro y se pueden leer. Hacemos el esfuerzo de sintetizar cuatro condiciones por las cuales los que mandan pueden seguir mandando y 4 necesidades para que las quejas de los que están agraviados, de los que están golpeados, de los que reciben la peor parte en el reparto simbólico y material de bienes, pueden devenir un proyecto de poder político. Y hacemos el esfuerzo de sintetizarlas y de discutirlas. Como todo esfuerzo de las ciencias sociales, pues intentamos encontrar regularidades en procesos que son muy distintos y que no tienen nada que ver entre sí, y por tanto todo el mundo podría identificar alguna situación, algún proceso en el que dices esto se cumple, esto no se cumple tanto, pero digamos que nos manchamos, nos arriesgamos, nos atrevemos a tirarnos a la piscina y decimos, bueno, para que los de arriba manden se tienen que dar estas 4 condiciones mínimas, podrá haber más, pero estas 4 se tienen que dar, y para que los de abajo puedan devenir un proyecto de poder propio se tienen que dar estas 4 como mínimo. Todo eso está más estudiado. Y todo eso, en realidad, ahí recogemos experiencias, conocimiento, estudio, vivencias propias, pero eso está más estudiado. Pero tú decías, claro, a lo mejor no lo cogemos tanto, no los hemos leído tanto a los clásicos. Bueno, es que no había muchos clásicos que se plantearan problemas del socialismo y libertad. Y, por tanto, nos planteamos un problema que no está mucho, digamos, tiramos mucho de Antonio Gramsci, pero el pobre se muere en unas circunstancias en las que se muere, digamos, en oposición e en resistencia. Y también hay que decirlo un poco en favor nuestro, es que todos los procesos que intentan transformaciones de un sentido socialista, justicialista, de justicia social, de expansión de los derechos, y lo intentan haciéndolo escrupulosamente compatible con el mantenimiento y la salvaguarda del pluralismo y de las libertades individuales, apenas les dejan nacer, ¿no? Tienen muchas dificultades para superar sus primeros años de vida, porque reciben contrapesos o hostigamientos oligárquicos que no dudan en utilizar la violencia para abortar todas las primaveras democráticas que se encuentran. Ahora bien, toda esa parte está más estudiada. Cómo se quiebra la dominación, cómo es posible que a veces los de abajo tengan la capacidad de convertirse en la fuerza motora para un conjunto social mucho más amplio que ellos mismos. Ser la fuerza más creíble de la nación, para ofrecer un horizonte más creíble para el resto. No sé si estás de acuerdo en que el libro en realidad es un libro de fin de ciclo, un poco. Diría que está incipiente, pero entre la discusión y la escritura del libro y la presentación, a lo mejor es una característica sobrevenida, pero hoy ya el libro, en mi opinión, se puede leer también como un libro de fin de ciclo. De fin de ciclo en 2 sentidos. Y no lo comparo porque son dos situaciones muy diferentes. Pero es un libro que hace un balance crítico de los gobiernos nacionalpopulares y de las experiencias progresistas en América Latina, crítico y comprometido, pero crítico en el sentido de es un libro ya discutiéndolo en el ocaso de la primavera de comienzos del siglo XXI. Un ocaso que cuando lo discutimos todavía no afecta a Bolivia, pero en el que sí que está en las discusiones una pregunta fundamental que nos hacemos. El libro podría ser bautizado como un libro para el invierno. ¿Cómo hacen las fuerzas revolucionarias cuando están en el Estado y ya no existe la potencia popular que las impulse y que las lleva al Estado? No existe, no es que no existirá más, es que hoy está dispersa, está desatendida, está desarticulada, tiene otras expectativas, ¿no? Y por tanto es un libro de... Tú eso ya lo venías apuntando, desde el libro de las tensiones creativas ya lo venías apuntando. ¿Cómo hace el revolucionario cuando está en el Estado y no hay más revolución por abajo? ¿No? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Se va a casa? No, no te vas a ir a casa. Cierra la puerta, dices que lo decretas y al fin lo mantienes tú a base de reales decretos. ¿Cómo se hace, no? Hay una parte de reflexión de, bueno, pues hay una oleada que llegó muy lejos en la consecución de soberanía regional, en sacar a millones de personas de la pobreza y darles una expectativa de vida más tranquila, más ordenada, más segura, más justa, en hacer que el Estado no solo sea una máquina de desposesión de los de abajo y de entrega de los recursos naturales para el beneficio de unas pocas familias, sino que sea una maquinaria de integración, de inclusión, de desarrollo industrial, en un sentido que pueda permitir a los países salir de un rol de la periferia. Bueno, hay todo un balance, que en mi opinión es un balance claramente positivo. Pero el libro se discute y se escribe y después se publica en un momento como en el que se empieza a anunciar el otoño. Empieza a hacer frío, ya te pones un jersey, empieza a hacer frío. Ya parece que la primavera revolucionaria que permite pensar algunas de las experiencias más avanzadas en la región empieza a decaer. Y con todas las distancias,
en Europa y en particular en España pasa un poco lo mismo, con una situación paradójica, que es que, digamos, parece que empieza a cerrarse la crisis de régimen con gobierno progresista. Lo cual es bueno, es mejor que se cierre con gobierno progresista que se cierre con gobierno conservador. Pero parece, digamos, que el gran impulso transformador pasa de vamos a refundar nuestro país a vamos a frenar a la derecha. Y eso es una, digamos, victoria institucional, derrota cultural, ¿no? En todo caso, y con todo lo que se puede avanzar en lo institucional, que nunca es despreciable, parece que las grandes sacudidas sociales que permitieron imaginarse metas muy elevadas dan muestras de agotamiento. Y entonces ahí es donde emerge, ya digo, salvando las diferencias, porque como es un libro de teoría, coge y bebe y se pregunta por experiencias muy diferentes. Pero ¿y entonces qué? Y es una cosa en la que yo creo que vamos sin guía, porque yo no he leído teorizaciones y no he visto muchas experiencias de militantes que con la presencia en el Estado quieran transformar todo lo posible, pero se planteen el momento si no de la resaca, por lo menos del estancamiento, del empuje popular que te llevó a ocupar esas posiciones. ¿Cómo gobierna un revolucionario en los momentos fríos? Sí. ¿No? ¿Y cuáles son las tareas fundamentales? En el libro sintetizamos un poco, pero claro, digamos, con la síntesis que te permite la abstracción, que decimos, bueno, pues elegir las batallas, gobernar los tiempos y preparar el día después. Elegir las batallas en el sentido de elegir cuáles van a ser las 2 o 3 transformaciones por las que un gobierno popular y democrático va a ser recordado. Las que puede ganar y aquellas que van a modificar el país de tal forma que la siguiente oleada nos coja en mejores condiciones. Gobernar los tiempos en el sentido de, bueno, pues de saber adaptarse un poco a esos ciclos que con demasiada facilidad en el libro utilizamos la metáfora de caliente y frío, pero esos ciclos, ¿no?, más acelerados y más calientes, o más de reflujo y más fríos. Y pensar en el día después es pensar que uno no gobernará siempre. Con una dificultad que no sé si está en el libro, en las conversaciones pre-post, porque este libro es una parte de todo, digamos, de un libro conversado de mucho más tiempo, que es tener la convicción teórica de que no se puede poner todas las energías solo en la cesta del Estado, pero a la vez, cuando una fuerza está en el Estado, le dedica a eso. Por la propia fuerza como de succión que tiene el Estado, le acaba dedicando a eso el grueso de sus militantes, de sus horas, de su tiempo, porque al final, digamos, todo el mundo se recuerda, y cuando tiene las reuniones, cuando escribe los libros, cuando tiene los congresos, se dice, no, un pie en el Estado y otro pie en las instituciones, y al final el funcionamiento normal del Estado te tracciona y te hace que, ¿no?, y te lo acaba como concentrando todo. Por tanto, en el rato que tenemos antes de digamos, del coloquio o de las preguntas, yo creo que, yendo un poco más allá del libro, porque siempre ahí tengo la sensación de que dejamos la discusión en el punto, no solo en el punto más enriquecedor, sino más en el punto más actual. ¿Cómo es la relación y las tareas y las prioridades de los revolucionarios en el Estado cuando no hay condiciones revolucionarias? Cuando hay condiciones más frías, más de repliegue, más de estabilización, y por tanto, cuando la balanza vuelve a desequilibrarse de manera drástica en favor de los privilegiados. Hay una reflexión que hacemos al final, que decimos, claro, lo hacemos mucho con el ejemplo de la batalla electoral, porque nos ha ocupado a ambos mucho tiempo, pero decimos, claro, solo cuando hay una gigantesca acumulación de expectativas, de ilusiones y de movilización de los sectores subalternos, la balanza empieza a estar equilibrada. Porque cuando no hay esa especie de gigantesca acumulación de expectativas y de ilusión, todos los ámbitos de la vida cotidiana y de socialización del conjunto de la ciudadanía conducen a normalizar las razones de los de arriba. Lo dijimos hace poco en una charla, no me acuerdo dónde, las formas de ocio, el urbanismo, las formas de transporte, las formas de relación en el trabajo, la relación con el teléfono móvil y con las redes sociales, las formas de conocernos, las formas de consumo, todas ellas normalizan en el día a día una antropología neoliberal. Solo en periodos extraordinariamente cargados como de expectativas, de ilusión, de voluntad, de movilización popular, parece que la balanza empieza a estar equilibrada. En el resto del tiempo, antes de que se abran lo decíamos siempre con este ejemplo, antes de que se abran las urnas, ellos ya llevan el 50% del partido ganado. Porque la vida cotidiana normaliza las razones de los de arriba, ¿no? En un montón de situaciones cotidianas que no pasan por políticas y que por eso tienen más fuerza todavía como para asentar el sentido común.
Y por tanto, apelando a esta condición que yo la he llamado anfibia, como de entre intelectual y militante, apelando a esta condición anfibia, te lo querría dejar en ese punto, en esa pregunta. ¿Qué hace o cuáles son las tareas fundamentales de un militante que quiere, digamos, protagonizar, expandir las transformaciones radicalmente democráticas en los momentos de enfriamiento? En los momentos en los que... No, te lo digo porque, claro, porque tú has pasado por todos. Y habiendo pasado por todos, y con la voluntad de que el libro sirva también como para la siguiente, ¿no?, una siguiente remesa de militantes, de oleadas, de empuje transformador, que nos pase por encima a nosotros, que mejore nuestras prácticas, que... ¿Cuáles son las tareas? Esto nunca se puede hacer, en política ni en la vida, pero... Imagínate que lo pudieras pensar retrospectivamente. ¿Cuáles son las tareas en las que crees que hay que ponerle más... Las tareas que entiendes como prioritarias para salvaguardar o empujar las condiciones, si no ahora, por lo menos para que la siguiente oleada nos coja en mejores condiciones, ¿no? Recojo esta manera de plantear de Íñigo, de que es un libro que reflexiona el otoño de este proceso. Y de manera franca, valiente, sin concesiones a, digamos, el optimismo. Pero creo que se trata de un otoño que no ha agotado toda la potencia y la fuerza del movimiento. Entonces, por eso prefiero usar el concepto de oleada. Si fuera ciclo, hay un fin de ciclo cuando todo lo que podía dar el movimiento, la expectativa, la esperanza, el liderazgo, el horizonte de expectativas colectivas se agotaron. Y entonces sí, se cierra el ciclo, porque se agota. Y se entra en un largo periodo de reflujo o de conservadurismo. Pero eso no se ha dado. Porque cuando uno ve lo que están haciendo las fuerzas conservadoras como opción, crítica a los procesos progresistas, es algo que tampoco dura. Es algo también de pies cortos, porque es una especie de recalentamiento de las viejas recetas. El caso de Argentina es un ejemplo de ello, ¿no? Y entonces, cuando hablamos en vez de fin de ciclo, como fin o agotamiento de la fuerza del movimiento, y en vez de fin de ciclo hablamos de una oleada, es que el movimiento sigue, pero de oleada. Una primera fuerza llega hasta un pico, retrocede, se están gestando pero las posibilidades de una nueva oleada en un tiempo relativamente corto. Y digo eso porque los temas que está comenzando a debatir el pensamiento crítico como novedad, en el fondo son temas que han sido planteados por las experiencias progresistas. El tema de la igualdad está de moda. Milanovic, Stiglitz, Piketty, todo el mundo, Krugman, hablan de la igualdad, que hay demasiada desigualdad. Perfecto, esta es una agenda. Y de hecho para Piketty esta es la agenda principal de las propuestas socialdemócratas, socialistas que vayan a surgir, y a la agrupa socialistas, comunistas, alternativas hacia futuro. Pero la igualdad es justamente una de las tareas que ha emergido como elemento central de los procesos progresistas. La igualdad económica, la igualdad de reconocimiento y la igualdad de relaciones de género, como los tres grandes elementos de la agenda a futuro, no una agenda que se ha agotado. Segundo tema, lo planteaba Íñigo al decir que las revoluciones, las transformaciones actuales combinan transformación con libertad.
Es decir, son transformaciones que se han dado en el marco de las instituciones democráticas representativas, no en el marco de una insurrección armada. Y entonces, esta incorporación como parte del bagaje de los proyectos progresistas, la representación, no únicamente la representación cada 5 años, pero la representación como un elemento importante de construcción de confluencia de voluntades y de legitimación del poder, forma parte de la reflexión que está haciendo el profesor Honneth sobre la nueva izquierda, ¿no? La libertad tiene que formar parte de sus elementos, que tienen que ser revalorizadas. Él hace todo un análisis de cómo este debate en el siglo XIX fue opacado. Pues la libertad es un elemento que emerge del debate contemporáneo. La acción práctica de que los gobiernos progresistas hayan incorporado, no como un medio de acceder al gobierno, sino un fin en sí mismo, las instituciones democráticas representativas, te habla de que eso ya forma parte de tu bagaje. Y de hecho, si ustedes se fijan, las instituciones democráticas representativas se van convirtiendo en un estorbo, no para los proyectos progresistas, sino para los proyectos conservadores. Son ellos los que están cada vez más incómodos en el ambiente de lo democrático representativo. Esto también es una conquista. Es una conquista para la siguiente oleada. La agenda de la igualdad en sus 3 dimensiones centrales, la agenda de la igualdad junto con lo democrático representativo, junto con otras formas de lo democrático, lo comunitario, lo asambleístico, lo directo, etcétera, forman bagaje de los proyectos de izquierda. El tema de nuevas formas de gestionar la riqueza. La búsqueda de nuevas formas de gestionar la riqueza, de generar la riqueza y de gestionar la riqueza. Y por supuesto la temática ambiental. Si ustedes se fijan, con mayor o menor medida, en unos gobiernos con mayor fuerza que en otros, los proyectos progresistas han puesto en acción estos 4 elementos que hoy se presentan como el horizonte de la agenda de las izquierdas en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, lo que han hecho los gobiernos progresistas no es agotar su potencia, es agotar un momento de la oleada de esa potencia. Y entonces, está claro que habrá otras oleadas, que con seguridad van a recoger mínimamente esos 4 aportes, hasta el quinto, o 6, o 7, 8, pero yo me concentro en esos. La lucha por la igualdad, democracia, instituciones democráticas representativas como parte del bagaje de la institucionalidad democrática fundamental que te garantiza la libertad, la agenda del medio ambiente y la agenda de nuevas formas de gestionar, producir y distribuir la riqueza. Eso ya está presente en esta primera oleada. Y es seguro de que eso tiene que incorporarse a hoy, en los que puedan, de aquí a 5, de aquí a 10 o a 20, en las nuevas oleadas que vayan a plantearse como horizonte de transformación de los proyectos progresistas de izquierda, populistas de izquierda o como le quisiéramos llamar. Entonces, creo que el escenario aún no se ha definido. Ni las fuerzas progresistas han agotado todo lo que pueden dar, ni las fuerzas conservadoras han consolidado un horizonte de largo aliento que satisfaga o que encauce la expectativa social. El malestar sigue, el malestar sigue. Y entonces las fuerzas progresistas acudimos al combate, por lo menos con un bagaje que ya se ha puesto a prueba, que ha funcionado a medias, que se lo ha desarrollado a medias, que no se ha desarrollado plenamente, pero que está presente como poderío hacia el futuro. Y una última reflexión con Íñigo. Las derechas también aprenden. Las derechas también saben leer el momento y no hay que sobreestimarlas. Las derechas también saben hacer acción colectiva.
las derechas también saben incorporar, simular mecanismos de igualdad. Y entonces las derechas también no son derechas exclusivamente ultraconservadoras, como las conocíamos antes. Son derechas más anfibias, absorben, recuperan. Son también el resultado de nuestros avances. Claro. Entonces, hay siempre una renovación del pensamiento de derecha. No creen que vamos a enfrentar los proyectos progresistas a lo que nos enseñaron los viejos manuales de cómo era la derecha, ¿no? Ella también sabe modificar, sabe atemperar, sabe adecuarse a las circunstancias, y en el caso de Bolivia también sabe hacer acción colectiva. Ha tenido la capacidad de mover sociedad, de clase media, pero ha sabido mover sociedad. No ha sido un golpe clásico de unos militares y policías que se movilizan y definen la conducción del Estado. Ha sido un golpe de Estado que ha tenido como previo elemento preparatorio una acción colectiva, una demanda social. Muy conservadora, muy racista, pero demanda social de un sector importante e influyente en la sociedad. Entonces, las derechas también saben articular a la sociedad y, por supuesto, no olvidan sus viejas mañas, el uso y el apoyo en la coerción armada, pero no crean que es meramente coerción armada. Hay toda una base social en la manera en cómo ellos están planteando sus intentos de impedir el avance de la democracia de igualdad, que es como intentamos definir la cualidad de esta herencia que deja esta primera oleada a las experiencias progresistas que deberán orientar a la segunda o tercera o cuarta oleada que se dará en los siguientes años. Yo soy un convencido, Íñigo, de que es un tiempo turbulento. Tú me hablabas hace un rato que crees que hemos entrado en un momento de estabilización, porque la gente demanda estabilización. Lo que pasa es que no hay condiciones de posibilidad de estabilización en el mundo. Aún no se han logrado las condiciones. ¿A dónde va a apuntar el mundo para disminuir el malestar con las instituciones, el malestar con la distribución de la riqueza y con las oportunidades? ¿De dónde va a apuntar? Hasta hace 10 años se tenía claro lo que debían hacer todos los gobiernos del mundo: privatizar empresas públicas, desregular la fuerza de trabajo, abrir los mercados, firmar contratos de libre comercio con todo el mundo. Era más o menos una receta que funcionaba. Hoy, ¿dónde? Hablamos de libre mercado, pero estamos colocando restricciones al 5G a los chinos. Los chinos hablan de globalización, pero tienen un gobierno de partido único. Inglaterra se ha salido de la Unión Europea, Estados Unidos de Reagan ahora le pone muros. ¿Dónde? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el horizonte imaginado de lo que va a ser el mundo en los siguientes 30, 40, 50 años? No existe. Se ha caído. Las izquierdas están intentando, hacen algo, se quedan ahí, o fracasan, o detienen, pero dejan también propuestas. Entonces va a ser un tiempo, en tanto no se define una manera diferente de generar riqueza en el mundo, que permita una oleada de estabilización y de movilidad social de las nuevas generaciones. Vas a tener que los jóvenes de Europa y de América Latina se quedan en sus casas porque no tienen la opción de tener su propio departamento. Vas a tener personas que apuestan al ascenso por vía educativo, que no encuentran la movilidad social que se les había prometido con una profesión, con una maestría o con un doctorado. No es que vivamos peor que antes. No estoy diciendo que estamos viviendo en términos de satisfactorias de necesidades peor que antes. Lo que pasa es que las expectativas de ahora son distintas a las de antes. Y eso genera un malestar. Y la sociedad no está sabiendo encontrar un núcleo técnico, un núcleo organizativo y un relato social que les permita ciclos de largo aliento, como fue el tiempo del neoliberalismo en su versión 1.0, desde los años 80 hasta los años 2000. Lo que no crees ahí que justo en la actual... Nosotros llamamos al libro ¿Qué horizonte?
Pero desde esta visión de la hegemonía, digamos, somos nosotros los que necesitamos ofrecer un horizonte. Creo que la modalidad actual del neoliberalismo puede convivir con una suerte de presentismo medio suicida un poco, por el cual puede haber una inercia que mantenga el status quo sin que quienes mandan tengan la capacidad de ofrecer ninguno de ellos un horizonte a más de 3-4 años vista. Quiero decir, son las fuerzas populares y democráticas quienes tienen la necesidad, porque sin eso no tienen la capacidad de gobernar sus países, quienes tienen la necesidad de ofrecer horizontes alternativos, órdenes y certidumbres alternativas. En ausencia de eso, incluso si los que mandan solo tienen proyectos que, coincido contigo, en el caso de Bolivia es muy claro, digamos exclusivamente como revanchistas o exclusivamente de presentismo, o seguramente el caso de la crisis ecológica es el caso más normal. No me quiero meter en ningún berenjenal, pero la reacción social con esto de la crisis, digamos, del coronavirus es un magnífico termómetro como de los humores sociales, ¿no? Y tose alguien ahí, digo coronavirus y tose alguien. A los que mandan ya les va bien, digamos, con ofrecer una suerte de suma de presentes, la idea de que no va a haber salvación colectiva, sino que te vas a poder salvar de a uno, o en todo caso, si tienes un Estado autoritario detrás, más o menos que te respalde. La crisis de las migraciones ahora en las costas de Grecia me parece que es también un buen ejemplo. Digamos que estoy totalmente de acuerdo con tu idea de que tampoco las fuerzas conservadoras tienen la capacidad de estabilizar y de satisfacer y de integrar una buena parte de los miedos, de las incertidumbres, de la necesidad de pertenencia y de protección de los subalternos. Estoy de acuerdo con eso, pero te preguntaría si lo necesitan. Digamos que creo que ellos pueden vivir, está la serie esta que está muy bien, la de Years and Years, que ellos pueden vivir en una cierta gestión de un presente que es miedo, incertidumbre y precariedad. Y en una idea aparentemente, digamos, que normaliza una especie de servidumbre de nuevo tipo, que es, si hay miedo y si hay incertidumbre, pégate a los fuertes. Eso no es un horizonte de largo recorrido. Eso no tiene ninguna respuesta para el hecho, digamos, científicamente irrevocable de que hoy ya consumimos recursos por encima de los que la Tierra los produce y los reproduce, y que por tanto no hay salida a este ritmo. No tiene ninguna solución a ofrecer al hecho de que crecientemente se cierran los presupuestos solo gracias a que una parte de la sociedad se la da por excluida y se cae y no cuenta en las cifras oficiales. No tiene solución que ofrecer. Eso no es un horizonte de estabilización, pero que para mandar a los de arriba les basta y no les basta, entiéndeme. No es que les baste para un proyecto de largo aliento, pero que ya nadie levanta un proyecto de largo aliento entre los que mandan, sino que es simplemente, bueno, digamos, ir gobernando una especie de presente medio histérico permanentemente, encargándose más bien de decir cualquier otra alternativa es un desastre, ¿no? Y entonces, si tienes la capacidad de desposeer a las alternativas de liderazgos, de la posibilidad de ofrecer certidumbres, de la posibilidad de ofrecer algún puente entre la situación actual y una situación futura en la que estemos mejor, bueno, digamos que el hecho seguramente más característico de nuestra época, que es la dificultad de imaginar y proponer horizontes alternativos creíbles y que tranquilicen, y que eso lo comparten todas las fuerzas políticas, no nos daña a todos por igual. No todos lo necesitan por igual para gobernar el presente. Es algo que necesitamos fundamentalmente nosotros. En ausencia de un horizonte mínimamente tranquilizador, bueno, pues, digamos, no sé, la servidumbre con los de arriba siempre ha sido una apuesta más o menos segura. No particularmente gratificante, no da para todo el mundo, pero, oye, ¿no? Parece que, digamos que, como si estuviera inscrita en la memoria de los subalternos que, bueno, pues que al fin y al cabo la obediencia, ¿no?, es como siempre se han hecho las cosas. Hace falta una inmensa acumulación de expectativas y de certezas del otro lado para que alguien se anime a hacer lo contrario. Y en ese sentido, con sus limitaciones, el horizonte post-neoliberal inaugurado a principios del siglo XXI en América Latina fue un horizonte que iluminó las esperanzas y las ansias de millones de personas. Pero no solo que las iluminó, no lo estoy diciendo en clave retórica, digamos que fue capaz de transformar la vida de tal manera que mucha gente empezara a ser ciudadana, ¿no? Empezar a estar integrada, empezar a poder hacer planes de vida, y sí comparto de manera drástica que, así como las derechas que han regresado haciéndose cargo de una buena parte de las transformaciones hechas por los gobiernos progresistas, y si no, no habrían regresado, la siguiente oleada no empieza de cero, desde luego. O sea,
no hemos discutido el concepto de ciclo, pero cuando hablaba del concepto de ciclo o de fase, mejor dicho, no es una especie de hámster condenado a estar en una rueda en la que cada vez que rueda está en el mismo lugar. Yo creo que la siguiente oleada se va a hacer sobre conquistas que ni ellos se van a animar a revertir, ¿no? Y que una parte de la furia revanchista tiene que ver con eso, con saber que hay cosas instaladas ya en la cotidianidad, en la memoria, en el hábitus de los sectores populares que no se van a poder revertir. Pero eso está, digamos, eso felizmente está, o sea que es un éxito de los pueblos y de los gobiernos populares. Para mí la pregunta sigue siendo la preparación. En el libro llegamos a decir: gobierna asumiendo que mañana no estarás. Sí. ¿No? Gobierna asumiendo, cuando te preguntes qué va a pasar, gobierna asumiendo qué quedará de mí cuando yo mañana no esté, qué otras formaciones habré dejado hechas. Y lo iluminamos en 2 o 3 ejemplos y en 2 o 3 fórmulas más o menos teóricas. Ahora, como si fuera una especie de paradoja medio cruel del destino, discutimos ese gobierna asumiendo que no estarás cuando estamos haciendo el libro, y cuando lo publicamos ya no estamos. No, y eso es una paradoja cruel, es el resultado de una inmensa violencia hecha contra la soberanía popular, pero también, en la mejor tradición del pensamiento revolucionario, es una escuela de enseñanza. No digo tanto la escuela sobre la técnica de por qué se está y no se está, sino sobre, ¿no? Si tuvieras que hacer estas mismas reflexiones, pero claro, después, ¿no? Porque en los meses entre escribirlo y publicarlo, hemos pasado de discutir sobre la perdurabilidad a tener un ejercicio práctico. Sí, esta idea que tiene Íñigo de la posibilidad de que el horizonte de este momento turbulento de las fuerzas conservadoras sea el presentismo, es decir, proyectos de corto aliento. Es una posibilidad, solo que es una posibilidad angustiosa, ¿no? Y por lo tanto muy inestable. No me niego a que sí se pueda vivir un tiempo, apostar a cosas de corto aliento, ir ganando tiempo en la conquista de cortos tiempos en torno a ciertos temas. Si fuera así, es una hegemonía fragmentada, ¿no? Porque las personas necesitan imaginar proyectos de vida. Siempre necesitamos aferrarnos a proyectos de vida más o menos duraderos. Y esta precariedad del destino, no solamente del trabajo, de tu salario, sino del destino mismo, se presenta como un horizonte precario, es decir, inestable, muy conflictivo. Veremos hasta dónde va, pero me atrevo a pensar de que algo así no genera cohesiones duraderas. No genera cohesiones duraderas. Veremos pero qué sucede. Yo no puedo palpar, no puedo oler qué más puede venir hacia adelante. Sin embargo, me atrevo a decir de que ese es muy frágil y es la antesala de conflictividades. Ahora, Íñigo decía, Álvaro, ¿qué opinas tú sobre qué debe hacer el militante en los tiempos de estabilidad? En los tiempos de conmoción, de movilización, estar donde hay que estar, en la calle, en la acción, en la lucha, aprendiendo, transformando, intentando orientar, intentando que el movimiento llegue lo más lejos posible. Pero ¿qué hacemos luego que el movimiento pasa? Porque la gente también luego va a su casa. Tiene que mandar al hijo al colegio, pagar la renta, pensar en qué va a hacer con el estudiante, qué va a hacer con su barrio, la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es un conjunto de normalizaciones en torno a una lógica moral y una lógica procedimental de las cosas que traen una carga política. Ahora, esta tolerancia a los gobernantes, esta sumisión, no la estamos manejando en el sentido de Lavoisier, ¿no? De sumisión voluntaria. No. En el libro manejamos de que las tolerancias morales son concesiones de dar, de ganar, pero también son maneras de conocer el mundo.
como bien decía Íñigo, no es que hay un velo de mentiras que tiene que ser desvelado por la conciencia. El viejo debate de Lenin y de Althusser, ¿no? ¿Qué hacen los activistas y el partido? Develar la verdadera conciencia. No es cierto. La gente tiene verdadera conciencia. La dominación es verdadera. La dominación es una forma de conciencia verdadera, una forma de ubicarse en el mundo, de actuar en el mundo, de tener incentivos en el mundo. Lo es. No es la mejor, no es la dominante, no es la que satisface la totalidad de tus expectativas humanas, pero es una manera de conocer el mundo. Entonces, esta lógica de la sumisión me gusta cómo está en el libro, porque resolvemos a nuestra manera este debate que heredábamos de la vieja izquierda en torno a la falsa conciencia. Si la gente no es tonta para que alguien tenga que decirle, esta es la verdad, mira, aquí está la luz. No, la gente tiene luz, a su manera tiene luz, y encuentra incentivos y una manera de acomodarse a esa luz que tiene. No es la luz que podías tener, no es las oportunidades que podrías tener dado el rango de posibilidades que tiene el mundo. Y entonces ahí aumenta tu expectativa o tu frustración frente a lo que vives. Entonces, este es importante porque también es un aporte a nuestra manera de este viejo debate, ¿no? Que es muy propio de las izquierdas iluministas. Pero, ¿qué hace un militante cuando se da los momentos de la normalización y la gente vuelve a lo suyo? Vuelve a lo suyo, que es normal. Son gente de carne y hueso, con trabajo, con deudas, con ilusiones, con tareas en la casa, con cariños y con afectos a los tuyos, en las que tienes que invertir trabajo y realidad concreta. Si estás en el Estado, mi recomendación es jalar lo más que puedas los procesos de igualdad social. Que cuando tengas que irte, no lo hagas por agotamiento, sino lo hagas como convocatoria a un regreso. Es decir, si tú estás en el Estado y tú te acomodas a lo que las posibilidades te permiten, es seguro que de aquí a 5 años viene la votación y te renuevan y adiós. Y se te cerró, te acabaste, te agotaste, diste lo que pudiste. Pero si tú jalas hasta donde puedas, aunque no lo logres, pero jalas hasta donde puedas tu búsqueda de igualdad, si te vas a tu casa de aquí a 5 años, lo haces prometiendo el regreso, porque no has agotado la potencia de tu relación y de tu propuesta frente a la sociedad. Una. Y si estás dentro de la sociedad, no estás en el gobierno, eres militante social, y te toca estos tiempos duros, te toca tiempos de no hay acción colectiva importante, haz el trabajo de articulación social. Una de las cosas que más hemos extrañado nosotros en este tiempo en Bolivia es el militante que hace trabajo, el militante adherido por convicciones, el militante esforzado y sacrificado que lo formaban las viejas estructuras políticas y que las nuevas estructuras políticas no lo forman y que son necesarias para los momentos duros, son necesarias cuando hay una renovación acelerada de las élites. El Estado te absorbe y te tritura. Te absorbe y te tritura cuadros, personas, dirigentes, líderes que han dejado el sindicato, la universidad, la televisión, la academia, una organización social, un hueco. Y ojo, el poder no se desvanece, alguien lo ocupa. Si se fue un cuadro de la U, alguien va a entrar en la U.
Si se fue un cuadro de la tele, alguien va a entrar en la tele. Si se fue un dirigente de un sindicato, alguien va a entrar. Si tú estás convertido en diputado, senador, administrador del Estado, ministro, alguien va a ocupar. Y al final, el poder social que te permitió llegar al Estado, lo van a tener ellos. Y las redes de sentido común la van a construir ellos. Eso también nos pasó a nosotros. Nosotros somos un gobierno que permanentemente renovaba sus élites, en esa búsqueda de que no se burocratice, que no se forme una estructura burocratizada de funcionarios del Estado. Permanentemente había renovación de diputados, de senadores, de administradores del Estado. Y es muy democrático que también pueda ser un senador, un compañero campesino, que pueda ser ministra, la empleada del hogar. Es muy democrático. Pero eso también hace que el lugar que ocupaba ella quede un hueco. Y si tú no has tenido una cantera de militantes formados rigurosamente en las viejas formas de la militancia política, lo que vas a tener es o sustitutos endebles o vacíos que van a ser llenados por otros. Entonces, la posibilidad de que en Bolivia haya una nueva oleada está también fundada en la posibilidad, y creo que en cualquier parte, de una nueva generación de militancia. Entonces, mi recomendación, vista lo que ha sucedido en América Latina, es: si estás en la sociedad civil y no estás en el Estado por alguna eventualidad, forma estructura social y forma militancia social duradera. No basta meramente la efervescencia de la acción colectiva de los que nos juntamos. Eso funciona, perdura cuando eres gobierno, si tienes cuadros, compañeros que se han formado 1, 5, 7, 8, 10 años, compañeros que estén también preparados para los peores momentos. Este es un mal momento para nosotros. Y si no estás formado, te quiebras. Pero si esto es parte de una trayectoria en la que la eventualidad de una adversidad es una posibilidad, estás preparado para la adversidad. Mejor si no se da la adversidad, pero si se da, tienes una preparación para perseverar en tus objetivos. Entonces, mi sugerencia es: si estás afuera, acción social, la levadura de la acción, de las temáticas transversales que agrupen a las personas, y la vieja militancia de la reunión, de la deliberación, de la formación en colectivo, de la lectura, de cierta disciplina. Uno a veces tiende a hacerse la burla de esa importancia, a raíz de que, bueno, los nuevos gobiernos progresistas se han formado a partir de nuevas estructuras políticas que no pasaron por toda esa trayectoria de la militancia. No es cierto. Los mejores momentos de nuestro gobierno estuvo sostenido por militantes que venían de las viejas formaciones. Cuadros disciplinados, organizados, preparados en el análisis político, preparados en la vinculación con lo social. A medida que esos cuadros eran sustituidos por nuevos cuadros, ya no formados en la lucha, ya no formados en la militancia disciplinada, sino formados en la recompensa fácil, la meritocracia del ascenso sindical para convertirte en diputado, tienes una estructura endeble. Entonces hay que armar cuadros, hay que volver a hacer lo que hacía la vieja izquierda, en nuevas condiciones, no pensando que esa es la vanguardia, sino que son personas que ayudan a cohesionar la acción creativa de la propia sociedad. Entonces esas serían mis recomendaciones finales. En el Estado, jala hasta el último, no te caigas por agotamiento, sino porque no pudiste cumplir. No te dieron la oportunidad para cumplir lo que prometiste, y en la sociedad, prepárate para la nueva oleada. Gracias. Si nos planteamos no un horizonte socialista como un horizonte permanente de expansión democrática, eso significa asumir que tiene que haber condiciones siempre para una cada vez mayor participación y capacidad de influencia de la gente en el destino colectivo, en el rumbo colectivo, una mayor capacidad de autodeterminación popular. Pero claro, eso a menudo, eso es muy hermoso decirlo, y a menudo se queda como en
digamos, como en un apéndice que hay que hacer siempre. Bueno, pues no, la revolución será cuando las cocineras dirijan el Estado. Y entonces lo dices, pero eso tiene condiciones materiales para poderse realizar. Que yo creo que ahí seguramente la ecología política es quien aporta como más herramientas para pensar cuáles son algunas de esas condiciones materiales para poderse realizar. Y el feminismo. La participación exige tiempo. Exige instituciones y servicios públicos que cuiden de los otros o que cuiden de la reproducción de la vida cotidiana para que tú tengas tiempo para militar. Por eso a menudo nuestros espacios de militancia, no por casualidad, tienen una franja en la que no te encuentras, una franja casi como de la edad activa profesional, en la que no te encuentras a nadie que no esté liberado y solo te encuentras muchos estudiantes y luego muchos jubilados. Claro, pero es que eso no es por algo, hay algo cultural. Hay la generación que en nuestro país derrotó a la dictadura, que tiene educación militante y sigue militando, y la siguiente hornada seguramente a partir de la indignación. Y entre medias hubo la estabilidad neoliberal. Es verdad, hay condiciones culturales, pero hay también condiciones materiales concretas, que es la disposición del tiempo para poder participar, que es también el urbanismo, la falta de arraigo en muchos pueblos y distritos hace que tú para militar tengas que comer una hora de transporte público para venir a una charla, a una asamblea. No hay mucha gente que se pueda comer una hora de ida y una hora de vuelta. Una hora de ida y una hora de vuelta, más una hora y media de actividad, más, hombre, quedarte a las cañas de después, que suelen ser igual de importantes al menos, es que a lo mejor son 4 horas. ¿Quién tiene la fuerza, la capacidad o el tiempo para dedicarle 4 horas? No, pues es que normalmente no existe. Entonces yo creo que ahí hay toda una reflexión sobre un gobierno popular o un gobierno progresista no tiene que aspirar, no tiene que ser un gobierno que le diga a la gente participad más. Tiene que ser un gobierno que realice las transformaciones que permitan que la política no sea un lujo solo para quienes viven de ella. Y esas transformaciones son transformaciones muy concretas. Digamos, no es una apelación genérica a la participación. Es una apelación concreta que empieza por conquistas pues, muy fáciles. Empieza por conquistas en el urbanismo, empieza por conquistas... Cuando yo militaba en el movimiento estudiantil siempre envidiábamos, por ejemplo, nos lo contaban los compañeros de la Autónoma de Barcelona, que había una parte de las horas de clase en las que no se fijaban clases para que la gente pudiera organizarse y ir a una asamblea. Porque si no, una asamblea es un lujo para el que puede saltarse clases, ¿no? En un momento de precarización en el que cada vez suben más las tasas universitarias, pues es una cosa cada vez más de minorías. Entonces, digamos que el aterrizaje de eso en cada labor de gobierno no lo puedo hacer ahora, pero digamos que uno tendría que prestarle mucha atención, un gobierno popular le tendría que prestar mucha atención a todas las condiciones concretas que hacen que organizarse es más fácil, más sencillo, pero cuando digo más fácil, ya digo, en el segundo tomo deberíamos hacer todo el esfuerzo de aterrizar muy en lo micro cuáles son esas transformaciones que permiten que la participación es más fácil. Ojo, no con la creencia de que la gente va a estar permanentemente movilizada, pero sí habiendo fabricado las condiciones para que cuando se quiera movilizar sea más fácil. Te multen menos, tengas menos desincentivos a la movilización, a la participación, a la organización, tengas más tiempo liberado, tengas más facilidad en el transporte, tengas más facilidad en las infraestructuras, tengas más facilidad para tener un local en tu barrio para reunirte, tengas más facilidad. Digamos que se trata más bien de construir, no es estar invitando... Siempre lo decimos, es como la izquierda se cree que la gente puede vivir permanentemente movilizada y la derecha se cree que la gente puede vivir permanentemente encerrada en casa. No se trata de regañar a la gente ni de esperar que viva permanentemente movilizada, sí de construir las condiciones para que en las siguientes oleadas o cuando la gente lo considere necesario o lo considere placentero, organizarse, participar, tomar parte de los procesos de decisión colectiva del rumbo de tu sociedad sea más sencillo, haya más instituciones que lo faciliten. Cuando los ayuntamientos del cambio pusieron en marcha las experiencias de presupuestos participativos en algunos distritos, la derecha siempre criticaba diciendo, fíjate, han participado solo un 4% de los vecinos del barrio. Que es una cosa muy cínica, que es, yo construyo las condiciones para que sea dificilísimo organizarse, para que sea dificilísimo tener tiempo como para bajar, como para participar, como para formar parte. Y luego, como es muy difícil, digo, veis, si es que en el fondo esto nadie lo quiere. Bueno, pues yo creo que se trata de sostener experiencias de organización popular y de participación popular, no pensando que la gente las va a llenar siempre, sino pensando en que puedan ser llenadas cuando la gente lo necesite. Digamos que en realidad es la misma mentalidad que en un servicio público. Uno no mantiene servicios públicos porque la gente los use sistemáticamente, lo mantiene abiertos los hospitales para que cualquiera que lo necesite los use cuando lo necesita. Bueno, pues lo mismo con las condiciones, ¿no? Culturales, materiales, de tiempo, de desplazamiento, que faciliten que la organización
sirve. Y eso también, yo siempre lo digo, pero también nos atañe, hoy estamos en una discusión teórica, pero también atañe a que nuestros espacios de militancia y de participación tienen que proveer de recompensas simbólicas para la organización. Y hay que ser extraordinariamente cuidadosos con los militantes que se acercan. Cada vez que alguien se acerca y se vuelve un día diciendo esto no vale para nada, qué mal rollo, que esto yo no sé muy bien para qué sirve esto y no sé qué, y se va, esa gente no vuelve. Y por tanto debería ser tratado cada caso como un drama en realidad, ¿no? Porque cuando en una sociedad en la que cada vez más el neoliberalismo te ofrece que tocando 3 veces esto puedes satisfacer casi todas tus necesidades, es un aporte de altruismo, de generosidad y de cariño el que hace la gente cuando la gente te presta tiempo, cuando la gente se organiza. Porque todo está hecho para que, ¿no? Digamos, el conjunto de la publicidad lo que te ofrece es que lo puedes tener todo en casa y ya. Se ha hecho muy común estas fotos de que de repente diluvia y alguien está pidiendo cualquier cadena de comida rápida para que te lo traigan a casa en el momento. Y como te lo traigan con 5 minutos de retraso, le marcas a la AP que te lo han traído mal y que te lo han hecho mal y que... Pero en realidad esa es la lógica del neoliberalismo. Entonces nosotros en realidad es como, nuestras formas de participar y de organizarnos es como si fuéramos un poco como, no sé, como cristianos originarios o como dinosaurios. Un poco porque le exigimos a la gente un aporte de generosidad, de tiempo y de sacrificio, cuando del otro lado lo que tienes es, no te sacrifiques por nada, no aplaces ninguna patencia. Si lo quieres lo puedes tener ya, lo puedes tener de inmediato, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el tiempo que recibimos y desde la institución facilitar las posibilidades de que la gente se pueda organizar. Con respecto a la cuestión de los técnicos en el Estado y cómo favorezcan o no los procesos de participación popular, voy a decir una cosa aquí menos popular. Solo una parte del Estado está sometida a control democrático, una parte pequeña. El grueso del Estado tira con lógicas corporativas, con lógicas a veces medio gremiales, con lógicas... y no porque haya un poder en la sombra que lo dirija. A menudo no hay un señor malvado en la sombra como el malo del inspector Gadget que acaricia al gato y que decide. A menudo son cuerpos que han ido formando una mentalidad, una ética compartida y que incluso se han ido autonomizando como de los políticos. Digamos, los políticos pasan, pero yo siempre estaré aquí. Pero muchos de esos cuerpos son cuerpos a los que se accede básicamente con la voluntad de acceder. Y desde los proyectos populares, progresistas o transformadores, los hemos descuidado muchísimo. Y esa es una batalla diaria, intelectual y cultural, pues que a lo mejor tiene que ver con hacerse unas oposiciones. Lo dejo ahí, en general. Pero digamos que cuando decimos siempre la guerra de posiciones no es una movilización permanente como de grandes ejércitos, tiene que ver con un proceso permanente de que hay decisiones concretas que las toman personas concretas que marcan el rumbo de los acontecimientos. Y ahí implicarse en hacer que el Estado se parezca más al país real implica también que los compañeros y las compañeras, digamos, tomen opciones de vida, ¿no? Con la intervención que hacía el compañero, yo lo sacaría de la reflexión sobre un partido u otro. Por una parte, por elegancia, y por otra parte, porque nuestras reflexiones nos ayuden a salir un poco solo de la exclusiva zona de confort de donde militamos cada uno. La idea de que el ciclo corto tenía que ser aprovechado hasta el extremo, concentrando todas las energías en el esfuerzo electoral, no fue una idea de quienes ahora gobiernan una organización u otra. Digamos, yo entono el mea culpa. Y por tanto nos convoca a una reflexión colectiva, ¿no? Intuyo que militamos en la misma organización. Bueno, pero esa reflexión es una reflexión de ciclo, no es una reflexión de siglas. En un momento dado, en el ciclo, hubo quien no dijo nada, pero quienes dijimos algo al inicio del ciclo, tomamos una decisión. Y esa decisión es concentrar una buena parte de los recursos organizativos, políticos, de tiempo, en una batalla electoral concentrada. Sería injusto achacarle esa decisión a quienes ahora militan en unas siglas o quienes ahora militan en otras, ¿no? Hoy militamos en siglas diferentes personas que tomamos la misma decisión y que compartimos que esa era la apuesta estratégica. Y ahí a mí el balance siempre me sale ambivalente, porque yo creo que hacer eso quemó muchas energías sociales y culturales, pero también creo que sin hacer eso no se habrían logrado los avances institucionales, electorales, digamos, en la política institucional que se lograron. Entonces, el balance del ciclo pues es ambivalente, es verdad, se avanzó mucho en unas cosas y tuvo muchos costes. Porque efectivamente los huecos
los huecos que se desocupan, digamos, en tareas directamente políticas, pero en la sociedad civil, cuando un compañero se va sin haber hecho antes el trabajo de dejar uno igual o mejor que él para que ocupe el lugar, pues eso es un vacío que en las condiciones actuales tiende a no llenarse. Yo creo que ahí lo que nos tenemos que plantear no es, de nuevo, la invitación en abstracto como a la militancia, sino cómo se generan los incentivos concretos que hagan que la militancia es posible, que es sostenible. Los incentivos que tienen que ver con la economía popular y con la economía colaborativa, los incentivos que tienen que ver con las recompensas culturales, expresivas o identitarias, los incentivos que hagan que, digo, que no se puede quedar como en la letanía de compañeros organizados. Hay que hacer que organizarse sea atractivo, sencillo, sexy y que pueda ser una forma de vida, también, si alguien lo quiere. Y ahí seguramente deberíamos dedicar mucho tiempo a todo un trabajo, digamos, del tercer sector que haga posible, digamos, toda una red de organización popular que haga que los proyectos sean sostenibles. Una de las cosas que ha hecho históricamente más difícil organizarse en esta ciudad es que cada proyecto dura lo que le dura el tiempo libre a los 3 o 4 que lo impulsan, pero los proyectos no aguantan ni los locales alquilados, ocupados menos. Hay una cosa, digo que la perdurabilidad, lo digo porque hemos hecho la reflexión teórica, pero se aterriza en cosas muy concretas. La perdurabilidad tiene que ver con que los proyectos arraiguen en los barrios. Y arraiguen es que se pasen de generación en generación, con tranquilidad, con normalidad. O sea, que los chavales que lo abren como una peripecia vital a los 18, lo hagan posible como un sitio al que luego acude con sus hijos a los 30 y muchos, y luego hay una siguiente generación que después se incorpora a la militancia y que, ¿no? Digamos que cada generación no tenga que hacer su peripecia de nuevo luchando en el desierto, sino que los proyectos puedan perdurar. Y la última, a mí la intrahistoria, sé que esta respuesta tampoco es popular, la intrahistoria de la izquierda a mí en realidad me importa poco. La izquierda ya estaba unida antes, hasta tenía un partido que se llama Izquierda Unida. Ya estaba unida, la izquierda. Es más, el problema de que la izquierda se una, si el problema es la derecha, al final, ¿sabes quién te va a venir a decir que el voto de la izquierda se tiene que agrupar? Te lo va a decir Ferraz. Claro, porque te va a decir, hay que agrupar los votos contra la derecha, ¿no? Y si se trata de agrupar los votos contra la derecha, pues agrupémoslos. Ese es un discurso como de muñecas rusas. Alguien siempre se lo dice al que tiene un resultado más modesto, pero siempre habrá otro que te lo acabe diciendo. Si es que el problema en nuestro país, acordaos, compañeros, que no era la derecha, era la oligarquía. ¿Os acordáis? Y los 5 millones de votos no fueron 5 millones de votos de izquierdas. El problema en un momento dado es que en un momento dado nuestras alternativas políticas dejaron de hablarle al conjunto de los españoles enfadados que creyeron que nuestro país podía ser más moderno y más justo, y empezaron a hablarle a los compañeros que ya tenían las palabras y los códigos de la izquierda. Yo entre ellos, de toda la vida. Pero es que con eso no alcanza. El problema es que rozamos la posibilidad de ser una fuerza nacional y popular, y hoy hemos vuelto a ser fuerzas de izquierdas, algunas más modestas y otras un poquito más grandes, y otras, el PSOE, las más grandes. Para mí el problema nunca ha sido el problema, pero reconozco que es mi óptica, no quiero polemizar, pero para mí el problema nunca ha sido el problema de la unidad de la izquierda. Ha sido que en un momento dado, en un momento concretito, seguramente durante 2 años de nuestra izquierda, durante 2 años de nuestra vida no le convocamos solo a la izquierda. Le convocamos a un conjunto de sectores del pueblo español que no hablaban como nosotros, que no se emocionaban con nuestros símbolos, que no venían de nuestros lugares ni de nuestras trayectorias biográficas y que, sin embargo, confiaron en nosotros la posibilidad de una España diferente. Por el camino, eso se fue perdiendo. Y eso seguramente es una discusión muy larga que además hemos tenido 25.000 veces. Y además estoy convencido, compañero, que conoces mis posiciones ahí. Pero tengo la sensación de que los proyectos progresistas en un punto ganan cuando consiguen encarnar algo más allá de ellos mismos. Consiguen convocar a toda la izquierda y también a una buena parte de los esfuerzos de la gente que ha confiado simplemente. Lo dijo Alexis Tsipras en una entrevista. Dijo, hubo un momento en el que llama una señora a la televisión en un programa de debate griego y dice, yo nunca he sido de izquierda, de hecho he votado siempre a la derecha, pero quiero defender a Grecia y a la soberanía de mi país y la dignidad de mi país y voy a confiar en estos, porque hoy no solo representan, Syriza no solo representa una coalición de izquierda, sino que representa las mejores expectativas nacionales y populares. Yo sigo en esas. Gracias. Oye, en breve, algunas preguntas. A lo que preguntaba el compañero, no voy a entrar a mucho detalle de lo que pasó en Bolivia con este tema de la gente de seguridad, simplemente decirte lo siguiente.
A lo largo de, primero, la movilización social conservadora, anti-igualitaria, contra la igualdad social de los sectores indígenas emergentes. Y luego, durante el golpe, se han formado varias colectividades parapoliciales y paramilitares. Una de ellas es la que se llaman los motoqueros. Son jóvenes de clase media, motoqueros, los motoqueros. Son gente que anda en moto, son gente que, clase media, tiene su moto para distraerse, para pasear, en fin, y se agruparon en 20, 40, 50, 80, 100 motos, al principio pocos, luego cada vez más, y estos señores eran los que imponían un régimen de control territorial a la fuerza. Y cuando los campesinos comenzaban a marchar a la ciudad, impedían de que entraran los campesinos a la ciudad. ¿Te imaginas que impidan entrar a Madrid por ser campesino? Eso es una herencia colonial. Pues eso hacían. Y cuando entraron una marcha de mujeres, de puro mujeres, del campo, sencillamente las atropellaron y las llevaron como si fueran animales a que se fueran por el borde de la ciudad y se fueran de la ciudad y se regresaran al campo. Estos motoqueros. Y cuando se enfrentaban con la policía, tenían unas como bazucas hechizas, cadenas, cuchillos, bates de béisbol para romper cráneos. Lo que te digo no es un invento, está documentadísimo, puedes ver en cualquier video, los motoqueros con sus propios códigos. Y un grupo de estos se fue a La Paz a tomar control de la embajada mexicana. Está en una zona que tiene una sola entrada, es una zona residencial de una sola entrada, pues los motoqueros se instalaron ahí con carpas, con sus palos, con su control, y no dejaban entrar a la gente para que no entre comida, supuestamente para impedir de que se salgan las personas que habían pedido asilo. Y la policía estaba más allá detrás de ellos, contemplando lo que este grupo parapolicial o paramilitar hacía. Entonces, cuando en solidaridad a la embajada mexicana, otros miembros del cuerpo diplomático visitaban la sede mexicana, cuando aparecieron la delegación española, que siempre va con su pequeño grupo de seguridad, pues este grupo de paramilitares o parapolicías los acosaron, los molestaron y generaron todo ese escándalo de una supuesta fuga a las 3 de la tarde, ¿no? Imposible, sabiendo de que tienes drones, hay drones todo el día volando, la policía está acampada en un cerro ahí arriba, y la única salida hacia la avenida están una barrera de parapolicías y los policías. Entonces, en la delegación española fue como va cualquier delegación, a un lugar con cierto riesgo, y eso luego lo convirtieron en un intento de fuga, que fue un escándalo, es una burla. Yo esta mañana le decía al periódico, está bien para un relato, un cuento de Paw Patrol, ¿no? Para esos cuentos que mi niña lee, pero no para algo serio. Entonces, estamos hablando de ese grupo de parapolicías que tienen la vigilancia, la protección, la tolerancia y el impulso de el gobierno y desde la propia policía como un grupo de choque social para enfrentar, disciplinar e impedir que los indios entren a las ciudades, así de claro, ¿no? Sobre la pregunta que me hacían el compañero de ¿qué pasó con un pedazo de la izquierda tradicional en Bolivia? Ha habido de todo, ¿no? En Bolivia, antes de que se caiga el muro de Berlín, el 89, hubo otro muro que se cayó, que fue un gobierno de izquierda que hizo una muy mala gestión económica. Se llamaba la UDP, que entró inmediatamente después que los militares se fueron del gobierno, y eran fuerzas de izquierda agrupadas y tuvieron una muy mala gestión económica.
Y en esa mala gestión económica permitieron de que el dólar se disparara de 12 bolivianos a miles de bolivianos y la inflación fuera del 22.000%, más elevada que la de la República de Weimar, alemana. Y la gente perdió mucho dinero porque la devaluación es una forma, es un impuesto a los pobres fundamentalmente, ¿no? Porque tu dinerito que lo has guardado en tu casa para comprarte un televisor o viajar a la provincia o comprarte una casita que te lo guardas de un día para el otro, vale la mitad, la cuarta parte, la tercera parte, y eso sucedió en Bolivia, esa devaluación. Uno recogía los salarios en sacos, que a la semana valían la mitad y al mes valían la décima parte. Entonces, eso generó un impacto muy fuerte en la sociedad boliviana e hizo que las izquierdas fueran derrotadas. Esa fue una derrota de la izquierda. Y eso dio lugar al neoliberalismo en Bolivia, que duró 20 años. En esos 20 años, antes de que se caiga el muro de Berlín, se había caído el proyecto de izquierda en Bolivia, porque había fracasado. No sé cuándo te viniste acá, pero eran tiempos en que para comprar pan había que despertarse a las 4 de la mañana, para que te vendieran 5 o 10 panes, porque no había comida, no había abastecimiento de los mercados. Era un drama. Estabas en ese tiempo, yo era joven, pero no había gas, había que hacer las filas por la comida, por una verdura, por un queso, por un dulce de leche para la cena. No podías, pues, ¿no? Entonces, ese fracaso de la izquierda antecedió a la caída del muro de Berlín. En las elecciones del año 2005, la derecha arrasó. La derecha con el voto en los centros mineros, en las comunidades campesinas, se llevó la votación con una propuesta de privatizar, de reordenar el Estado, de deshacerse de empresas públicas, y gobernó durante 20 años sin mucho problema. En ese fracaso de la izquierda, muchas agrupaciones ya vivieron un primer fracaso, y cuando se cae el muro de Berlín en el 89, creen que se acabó el horizonte alternativo. Y entonces se pasan al otro lado. Algunos socialistas, algunos trotskistas, no todos, otros se replegaron a la vida personal, a la creencia personal, pero otros se pasaron. Tienes a Roger Cortés, tienes a Mariaca. Los del Partido Socialista, muchos se pasaron a trabajar con Sánchez de Lozada, ¿no? Galindo, tú conoces mejor que yo, como toda una oleada, una generación fracasada, se pasa con armas, algunos exguerrilleros, y con sus creencias y su militancia se pasan a las fuerzas conservadoras. Claro, y esta izquierda siempre ha sido como muy racista, ¿no? Porque la izquierda en Bolivia hasta antes era una izquierda sin indios, ¿no? Eran todos medio blanconcitos, de apellido europeo, ¿no? Y lo que surge en los años 80, 90, siglo XX, XXI, es una izquierda de indios, más plebeya, de cholos. Y los viejos apellidos de la izquierda ya no aparecen. Entonces muchos de ellos se quedaron hasta el día de hoy del otro lado, pero el militante de base, aquellos que se habían formado en los partidos comunistas, en los partidos maoístas, en alguna parte del trotskismo, esos que no de los cargos públicos, sino del militante de barrio, militante de centro minero, ese se quedó, se replegó. Pues esos son los que en cierta manera ayudaron a la gran oleada de los años 2000. Un poco su perseverancia y su disciplina ayudó fortaleza de los sindicatos, ¿no? Pero esta parte más visible, más urbana, más de apellido notable, de apellido bien, de piel más blanqueada, fue la que se pasó al otro lado sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? La pregunta que me decía el compañero Álvaro, en Bolivia, ¿qué? ¿Una nueva oleada? El gobierno del presidente Evo llega a octubre del 2019 con el 30% de la población boliviana que sale de la pobreza y pasa a clase media. El 30% en una década. Es un récord histórico.
llega al 20 de octubre con el incremento salarial del obrero en 10 años del 550%. Cuando entró Evo, el salario de un obrero, del salario mínimo en Bolivia era $50. Ahora son $310. Sigue siendo poco si lo comparamos con Europa, pero partimos de $50, salario mínimo, ¿no? Tenías a indígenas que no eran parte de la política, sino como adorno. Y ahora tienes un parlamento donde el 55% son gente que proviene de comunidades campesinas, obreros e indígenas. Y tienes desde un presidente, un director, alcaldes, diputados, asambleístas regionales, indígenas y no indígenas. Tienes una economía que ha mantenido un crecimiento del 4.5% promedio durante 14 años. Y el Producto Interno Bruto en términos nominales se ha multiplicado por 4 en 14 años, de 9.000 a 42.000 millones de dólares. Entonces tienes un conjunto de logros y también debilidades, evidentemente. Pero entonces, en octubre nos sacan del poder, no en el momento del declive del proyecto, no en el momento en que hay inflación, no en el momento en que nos está asfixiando la deuda externa, no en el momento en que no hay crecimiento económico, no en el momento en el que no hay créditos en el banco, no es ese momento, que es un poco lo que le pasó a la UDP. Por eso, en las elecciones, la derecha arrasa con el 90% del voto. A nosotros nos sacan a la mala, en un momento de grandes logros, en lo económico, en lo político y en lo social. Entonces, no es un proyecto que se va por agotado, sino que lo sacan. Yo lo he llamado una revuelta contra la igualdad. ¿Cómo demuestro esta hipótesis? Las encuestas actuales. Sí, que estos malvados del gobierno de Evo, autoritarios, en fin. Y cuando tú ves la encuesta hecha por ellos, que salen en los medios de comunicación, nosotros estamos perseguidos, no podemos decir nada, resulta que aparece Luis Arce con el 34 o 35%, y los que le siguen 15, 18, 19%. Si eso lo conviertes en voto válido, estás rozando el 40%. Porque esto es voto total. Si te deshaces del nulo blanco y del indeciso, el 30-32 se convierte en 38-39 de voto válido. Es decir, estás a una arañada de llegar al umbral que exige la Constitución. Para ganar en Bolivia, en primera vuelta tienes que tener por encima del 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Entonces resulta que nos persiguen, nos maltratan, nos dicen que somos unos malvados, unos criminales, nos abren juicios a todos, y el candidato ganador en las encuestas, faltan 2 meses, está a 1 a 2 puntos de llegar al 40%. ¿Qué es esto? No es un proyecto agotado. Entonces, si no es un proyecto agotado, vuelves a renacer. O tienes la oportunidad, no es que estás obligado, tienes la oportunidad a rehacerte. Cuando, cuando te derrotan por agotamiento, como pasó con la UDP el año 80, 84, no te rehaces sino hasta la siguiente generación. Y eso pasó. La nueva generación es la de nosotros, ¿no? Entonces, esta es una cosa importante para mí. ¿Por qué lo que dice el Álvaro es cierto de que no es un proyecto agotado? Porque somos los primeros en las encuestas. No en mis encuestas, en las encuestas que están haciendo ellos, ¿no? Y si hacemos una buena campaña y ellos siguen cometiendo errores y nos siguen victimizando, generando una narrativa heroica del perseguido, en Bolivia, dame una víctima, te daré una victoria. Es nuestra mentalidad boliviana. Así somos. Dame una víctima, tendrás una victoria. Entonces, si siguen este proceso de victimización del MAS, este 38% puede ir subiendo, 39, 40, 41, 42, 43. No va a ser fácil, pero es altamente probable. No significa una nueva oleada, todavía. No es, porque no estás viendo grandes movilizaciones sociales. Tienes una reconstitución de lo popular, agredido por la quema de la huipala, por la persecución, porque te digan salvaje,
porque te colocan la Biblia por delante como que diciendo que no eres un ser humano o hay que civilizarlos a estos salvajes, idólatras, ¿no? Cuando te tratan así, lo que haces es generar un espíritu de adhesión y de cohesión en torno a lo popular. Sigues vigente. Tu modelo económico no se ha agotado. 4.5% récord en el continente. Ni los chilenos han crecido así, que ha siempre usado como el modelo de extrema derecha o de derecha modélico de éxito. Entonces, lo tuyo todavía sigue vigente. Hay que reformular, hay que ampliar discurso, hay que interpelar a las nuevas clases medias que tienen otras aspiraciones distintas a las de cuando eran clase popular. Hay que interpelar a las clases medias tradicionales para que no se enrosquen en un discurso racializado para defender su estatus, sus privilegios. Requiere una modificación también discursiva. Hay que intentar hacerlo. Entonces, si haces esas cosas y te siguen victimizando, puedes llegar por encima del 40% y nuevamente ganaríamos, sin necesidad todavía de una nueva oleada social. Y voy al tema de la oleada social para cerrar. Soy un convencido, al compañero que me preguntaba de la militancia, que una victoria popular, progresista, siempre está precedida por una victoria cultural. Es una regla. Muchas veces las victorias culturales se la conquista en 1, 2, 3, 4 meses. Y muchas veces es un trabajo paciente de décadas. Y coincido, muchas veces no hay generaciones que no ven el resultado de su trabajo. Pero funciona. Y funcionó también con el tema del golpe. No hay victoria política, electoral, que no esté precedida de una victoria cultural, de un sentido común, de una apetencia a propuestas, ideas, renovación, sugerencias. ¿Y eso cómo se logra? Con el trabajo paciente, minucioso, detallado. No es el momento de la gloria de los miles en las calles, es el momento del trabajo silencioso, en tu barrio, en tu universidad, en tu trabajo del pequeño grupo que promueve participación, que promueve debate, que promueve solidaridad en vez de competencia, que promueve deliberación colectiva, local, fragmentada. Y uno puede pasarse años y años y años haciendo eso. Pero eso deja huella, eso deja seña. Hay momentos en que quizás los veas, quizás no los veas. Viene la gran oleada social. Y es cuando todo ese trabajo minucioso, detallado, aparentemente insignificante de lo micro, se articula de una manera excepcional y tiene sentido. Ese pequeño trabajito de voz en la fábrica, de voz en la universidad, de voz en el barrio, en un teatro, escribiendo, comentando la tele, dando conferencias, todo eso que parecía pequeñito y micro, se articula como un horizonte de sentido. Y en cortas semanas, ya nos tenemos que ir, en 3 semanas, en 1 mes, en 2 meses, todo lo que parecía oscuro, cerrado, conservador, de repente cambia de fase. Parece como una magia, parece como automático, pero no es. Es el fruto del trabajo corpuscular y micro que se ha dado semanas, meses, décadas del trabajo del militante. Eso es lo que recomiendo hacer a los compañeros cuando no están en el Estado. Si estás en el Estado, promover, muy bien lo dijo, mayores canales de participación social. Habilitar, porque el Estado no puede sustituir a la sociedad, pero el Estado puede habilitar a que la sociedad no tenga tantas barreras. Y si estás del lado de la sociedad, el trabajo corpuscular, el trabajo cultural. Solamente cuando esto dé un nuevo sentido común en la sociedad es que la victoria electoral y un ciclo de movilizaciones sociales nuevamente se da. Soy optimista yo con el futuro. Me atrevo a pensar que como el horizonte está mutilado, no son estables. Ni los proyectos progresistas ni los proyectos conservadores son estables. Y van a estar permanentemente obligados a reinventarse, a nacer, a caerse, a nacer, a caerse, a fracasar, hasta que se dé un momento de estabilización de largo aliento. Pero eso podemos pasarnos décadas. Entonces, cierro diciendo,
es un buen tiempo para vivirlo, para ver nuevas oleadas. Muchas gracias.